en uso de la palabra Sergio Chousa, licenciado en Economía, director de la consultora Sarandí y docente de la UBA. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, presidenta, autoridades. Bueno, se ha dicho mucho a lo largo de estas reuniones. Quería hacer un aporte vinculado a algo que por ahí me parece que escasea un poco, que es el componente más financiero y macro que tiene la legislación actual y qué implicancias puede tener una modificación a futuro. En ese respecto, preparé un par de plaquitas para ir viendo algunos números breve, con 3 indicadores, ¿no? Por un lado, ver cómo está funcionando la fórmula actual de actualización, con el propósito que tiene, ¿no? Que es un poco dar una referencia que pueda ser objetiva. Tenemos un problema de carácter macroeconómico, que es la convulsión que tenemos, todos la conocemos en materia de precios, y un poco una fórmula que da objetividad, que da un criterio. Bueno, lo que hace es suavizar en un momento en el cual seguramente en un marco de desmantelamiento de referencias para los ajustes, porque sabemos que la no indexación es una falacia, indexación habría igual, ya sea que tengamos una fórmula objetiva o no. Bueno, un poco lo que hace la fórmula actual es suavizar las variaciones, y el componente atado a los salarios es un poco lo que le dio esta dinámica a la baja en un momento en el cual los salarios han perdido poder adquisitivo en los últimos años, producto de los factores macro que ya conocemos, ¿no? Entonces me parece que este primer factor objetivo es relevante a la hora de entender la importancia que tiene tener una referencia de actualización y que eso no quede de manera anárquica en términos de la voluntad de los contratos de adhesión, lo que el mercado con una falacia plantea como una negociación libre entre partes, ¿no? Segundo factor que les quería mostrar, a ver si se mueve. Parece que no me lo toma por la distancia. El segundo factor es, bueno, cómo funciona, porque se dice mucho, uno de los criterios que impulsó el debate es que pierden todas las partes, ¿no? Está bueno, la ley actual no funciona, y en particular en términos de actualización, porque están perdiendo todas las partes, pierden tanto los inquilinos como los propietarios. Bueno, eso es absolutamente falso, ¿no? Esto es un juego de suma cero. Si una fórmula actualiza en determinado sentido, bueno, puede favorecer más en determinado contexto macro a una de las dos partes del contrato y menos a la otra, y eso en el mediano y largo plazo, conforme cambie la macro, se debería ir compensando. Bueno, ¿qué pasó en los últimos años? Este es el índice de precios objetivo, calculado por el INDEC, de escala nacional, y muestra la actualización contra la inflación. Es absolutamente falso que la evolución de los precios de los alquileres, acá tenemos una serie larga de más de 5 años, se haya incrementado como componente de 2 conceptos. Por un lado, los precios, el promedio de precios de la economía, pero por otro lado, la otra línea con relación a los salarios. Con lo cual, la carga de los contratos de alquiler en curso actualmente y para los últimos años no se ha incrementado como porcentaje del salario. Claro, cuando uno viene una encuesta de cómo lo perciben las familias argentinas en sus bolsillos, seguramente la mayoría responda efectivamente que siente que el alquiler cada vez le pesa más. Pero eso es producto de una macroeconomía convulsionada, digo. Ahí apuntemos a la macro, sabemos que tenemos un problema inflacionario que no es actual, que viene de muchos años atrás, se ha acelerado en los últimos años, pero bueno, cuando vemos el índice objetivo ajustado contra la inflación y contra los salarios, no hay un encarecimiento relativo de los contratos de alquiler. Y por último, una consideración que quiero dar sobre uno de los factores que me parece más grave, que es el debate sobre el mecanismo de actualización en términos de la frecuencia. Uno de los debates es sobre si pasamos de esta exigencia de actualización de un contrato de 1 año a un periodo más corto. Yo creo que si vos no le das una fijación objetiva a eso, cada vez la tendencia va a ser a un acortamiento de los contratos, no solamente 6 meses, yo creo que vamos a ir a una escala trimestral, y algún contrato que pase directamente por fuera de la órbita del Estado irá a una actualización mensual, como es el ABL hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá calculamos el componente financiero de una actualización de los contratos en 2 escenarios.
una actualización semestral y una anual. La comparativa. Esto no es en base a una hipótesis de cómo podría funcionar el mercado sin fórmula de actualización. Es el ICL actual funcionando en dos escenarios, semestral y anual. ¿Cuál es el diferencial de componente financiero? Bueno, ¿saben cuánto se encarece a valor actual un contrato? Más de un 10%. Bueno, esto es para un contrato hipotético de 50.000 pesos, pero el porcentaje no es sensible a la magnitud del contrato. Para un contrato de 50.000 pesos de hace 3 años atrás, estaríamos hablando de más de 100.000 pesos de diferencia, obviamente en detrimento de los inquilinos. En términos porcentuales, independientemente del monto inicial del contrato, más de 10% de carga extra para los inquilinos, solamente como producto de bajar a la mitad la escala de actualización. Tenemos que tener esta consideración a la hora de pensar quién va a ganar y quién va a perder si eliminamos la obligatoriedad de actualizaciones anuales. Y quiero cerrar, por fuera del análisis cuanti, con una consideración sobre la macro, que es que a mí me preocupa mucho que el Ministerio de Economía no esté presente acá con una postura firme sobre los riesgos de modificar las pautas actuales de funcionamiento de la ley en términos de la actualización de los contratos. Porque tenemos un problema grave y que se va acelerando con el paso de los años en materia inflacionaria. Y sabemos que la economía argentina está altísimamente indexada. Uno de los principales componentes de indexación es la de los contratos de alquiler. Entonces, si queremos bajar la escala de la periodicidad de esa indexación, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a una economía que tenga una inercia, tenga un efecto de propagación sobre los shocks, lo que estamos viendo ahora con los shocks de precios internacionales, por ejemplo, que sea cada vez más automática, cada vez se va propagando más en la economía. Entonces, a mí me parece una atrocidad que el Ministerio de Economía no diga, no, yo no quiero que los contratos acorten su duración. Acá vemos la escala de actualización, pero lo mismo vale para la periodicidad de la duración total del contrato. Pasar de 3 a 2 es lo mismo, ¿no? Es perder una componente muy significativa. Entonces, cierro con esto, me parece que es importante también para una visión de la macro, no solamente de las finanzas personales y esta balanza entre los locatarios y los locadores, que no se propicie una modificación que acorte la duración de los contratos. Cierro simplemente diciendo, bueno, acá no hay mejora para las dos partes, no hay acá pierden todos con esta ley. Lo que hay es la voluntad de legislar en pos de defender los intereses de una de las dos partes. Me parece que queda en el sentido ético de los legisladores y las legisladoras cuáles las dos partes que quieren favorecer, y en ese sentido sepan que acá no hay neutralidad, ¿no? Si hacemos una modificación de esta ley, va a perder una de las dos partes, que es la de los inquilinos, y vamos a legislar en función del lobby inmobiliario. Muchas gracias.